Una vez yo escuché a una persona decir de que si él pudiera ver, si él pudiera o le dieran a escoger a ver presencialmente con sus propios ojos un momento dentro de toda la historia de la Biblia, ese sería ese momento sería ver cómo Jesús oraba, cuál era la comunión de Jesús con Dios. Y esto me parece interesante porque él no dijo cuando se abrió el Mar Rojo, cuando cayeron las plagas en Egipto, cuando vino el diluvio, no, sino algo que muchas personas tal vez no se dan cuenta de lo importante que es la comunión con Dios. Hola, mi nombre es Jonathan Proaño y espero que hayan tenido un inicio de semana muy bendecido. Fue una semana muy interesante. Perdón por no haber subido un video la anterior semana. Como sabrán, vamos a hablar sobre la enseñanza de Jesús basándonos en el libro de Juan. Tengan esto en mente acerca de cuando Jesús oraba. ¿Por qué? Porque va a ser muy edificante para sus vidas y va a ser muy importante para desarrollar este pequeño estudio. ¿Ya? Esta semana vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Son unos pequeños versículos, pero muchos ya se saben de memoria, muchos se saben la historia, pero en este momento quiero topar algo que comúnmente nosotros no lo vemos. Entonces vamos a ver. Dice así, al anochecer los seguidores bajaron al lago. Ya estaba bien oscuro y Jesús todavía no llegaba a donde estaban ellos. Subieron a un bote y comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. Soplaba un viento muy fuerte y las olas eran cada vez más grandes. Remaron unos 5 o 6 kilómetros y entonces vieron a Jesús caminando sobre el agua. Se estaba acercando el bote y los seguidores estaban asustados, pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Entonces se sintieron contentos de subirlo al bote e inmediatamente llegaron al lugar donde querían ir. Ok, normalmente muchas personas ya se saben este pasaje, ya se saben esta historia de memoria, ya se saben, incluso muchos pretenden ya saber cuál es la enseñanza. Muchos ya solamente podrían decir, bueno, la única enseñanza que hay ahí es sobre el no tener miedo y que los seguidores tuvieran miedo y que Jesús hizo el milagro de caminar sobre las aguas y ya. Pero no, siempre hay que buscar un poco más, siempre hay que buscar un poco más y para ello vamos a ir a los otros dos evangelios que hablan acerca del mismo tema. Vamos a Marcos 8, a Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. No voy a leer todo por el tiempo, pero es la misma historia, es el mismo suceso, perdón, pero contado de diferente manera, ¿ya? Y ustedes pueden leerlo en su casa, Marcos capítulo 6, versículo 45 hasta el 52. Pero en este momento solamente quiero resaltar dos cosas puntuales. Dice así, bueno, algunas cosas puntuales. Dice, enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran al bote. Es por eso que en Juan los seguidores ya estaban dentro del lago, ¿ya? Entonces dice, enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran al bote y se fueran primero que él a Bethsaida, al otro lado del lago. Entonces primero, es por eso que en Juan ya ellos estaban dentro del lago y Jesús no estaba con ellos. Vamos a seguir leyendo. Dice, después de despedirse de ellos, se fue al cerro a orar. Vamos a saltarnos al versículo 51b. Dice, estaban completamente fuera de sí, porque no podían entender lo que acababa de ocurrir, por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Ya, tengan eso en su mente, por favor. Entonces vamos también a Mateo capítulo 14, versículo 23. Misma historia, solamente que tiene diferentes detalles. Dice, cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. Cuando ellos subieron al bote,
versículo 32, cuando ellos subieron al bote, el viento se calmó. Los que estaban en el bote empezaron a adorarlo y le dijeron, tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Ya? En esta parte fue cuando ya Jesús rescató a su seguidor que se estaba hundiendo y que le había dicho que si es que era el Jesús, le hiciera andar sobre las aguas. Como ustedes ya sabrán la historia, anduvo sobre las aguas, pero tuvo duda y empezó a hundirse. ¿Ya? Por favor, lean en sus casas esta porción que acabo de leer. Está en Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el 32. ¿Ya? Entonces ustedes pueden leer y pueden hacer la comparativa. Y es muy bonito esto porque al principio nosotros podemos ver, como ya dije, que parece la enseñanza solamente acerca de Jesús, va sobre las aguas, y que su seguidor le dijo que le hiciera a él también caminar sobre las aguas y que empezó a hundirse, y podríamos hablar primero del milagro de Jesús y luego de la fe de este seguidor. Pero no se queda ahí. El detalle más bonito que yo puedo ver aquí es que tanto en Mateo como en Marcos dice que él se fue a orar, que Jesús se fue a orar después de despedirse. ¿Por qué se fue a orar? Si es que ustedes vieron, si es que ustedes han leído, o les insto a que lean los anteriores versículos a esto en Juan, les voy a dar la cita. Les insto a que ustedes lean Juan capítulo 6, eh, todo, eh, todos los versículos desde el 1 hasta el 15. Ustedes van a poder ver en el 15, dice, se dio cuenta de que lo iban a hacer rey a la fuerza, por eso subió otra vez a la colina para estar solo. Si es que ustedes pueden ver el contexto de estos versículos del 1 hasta el 15, es que Jesús hace el milagro de los panes y los peces. En Marcos también se nombra de que esto fue después de que Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, de multiplicarlos. Ahora, ¿por qué topo este tema? Porque si es que ustedes ven el versículo 15 del capítulo 6 de Juan, dice, Jesús se dio cuenta que lo iban a hacer rey a la fuerza, por eso subió otra vez a la colina para estar solo. ¿Cuántos de nosotros después de una gran tentación, y aquí va la enseñanza, cuántos de ustedes después de una gran tentación han ido a consultar al Padre, han ido a ir a la presencia del Padre, han ido donde el Padre a retomar sus nuevas fuerzas y esperar instrucciones de Él? ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven, Jesús camina sobre las aguas, sí, se habla sobre el milagro de caminar sobre las aguas, se habla de, sí, la fe de su seguidor, pero muchas veces no topamos el tema de que Jesús tenía una comunión íntima. ¿Qué es lo que le permitía a Jesús caminar sobre las aguas? ¿Qué es lo que le permitió a Jesús hacer que su seguidor caminara sobre las aguas? Es la comunión que tenía con el Padre. ¿Ya? Es por eso que sus seguidores no entendían, es por eso que Jesús les replicaba hombres de poca fe, porque ellos no tenían comunión con Dios, porque ellos recién estaban empezando a conocerlo y Jesús de una o de otra forma les estaba explicando desde este momento lo que a ellos les faltaba. ¿Cómo nosotros aumentamos nuestra fe? Aumentando nuestra comunión con Dios. No es el milagro lo que va a aumentar nuestra fe, porque nuestra fe debe ser, nuestra fe no debe ser por vista, ¿ya? Y nuestro caminar no debe ser por vista, sino por fe. Y nuestra fe no debe basarse en la vista. Entonces, nosotros podemos ver en esta enseñanza que nosotros no solamente debemos enfocarnos en que sí, Jesús caminó aquí sobre las aguas, le reprendió a su seguidor por no tener fe, pero no estamos olvidando de algo muy importante. Para alcanzar ese tipo de fe, alcanzar ese nivel, por así decirlo, de Jesús. Jesús tenía mucha comunión con Dios. Si es que ustedes pueden ver,
En los versículos que leímos en Marcos, les voy a leer de nuevo y escuchen muy atentamente. Estaban completamente fuera de sí porque no podían entender lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Y es por eso que un milagro no va a cambiar tu vida. Un milagro no tiene que ser la fuente de tu comunión con Dios, porque muchas veces tú no vas a entender el milagro. Muchas veces el milagro, sí, hay milagros dentro de ti que Dios hace dentro de ti a diario, pero muchas veces esos milagros son tan internos, tan en lo profundo de ti, que muchas veces no te vas a dar ni siquiera cuenta de que está ese milagro, que se está dando ese milagro dentro de ti. Muchas veces no te vas a dar cuenta. Es por eso que no debe basarse tu fe en milagros. ¿Por qué? Porque, como ya te dije, muchas veces ni siquiera te vas a dar cuenta y otras veces ni siquiera los vas a entender. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La comunión con Dios. Ellos no lo pueden entender. Jesús lo hacía por la comunión. Sus seguidores, después de que Jesucristo resucitó, ellos empezaron a tener la comunión, ya se les reveló totalmente quién era Jesús. Entonces depositaron toda su fe en Jesús y ellos también tenían ya la comunión con Dios. Porque no nos olvidemos de que sus seguidores empezaron a tener comunión con Dios porque Jesús les dejó el Espíritu Santo, para que podían tener libre acceso y libre comunicación con Dios. Entonces, eso es la enseñanza de esta oportunidad. No vean solamente lo superficial. También comparen con otros versículos en diferentes libros de la Biblia y van a ver algo más bello. Y sigan avanzando en su comunión con Dios. Es por eso que les digo, van a ver algo más bello, porque esto es solamente algo pequeño de todo lo que habla estos versículos, de todo lo que habla, estos pequeños versículos encierran una gran verdad. Entonces, eso es todo por el momento. Les deseo muchas bendiciones a todos ustedes. Por favor, guarden la palabra y léanla en su casa y escudriñen la palabra. No se olviden, la comunión con Dios es lo que te abre las puertas a una vida de entendimiento de Él que no te vas a poder, eh, que no vas a poder ni siquiera explicar. ¿Ya? Entonces, eso es todo. Bendiciones y hasta la próxima. Les esperamos el sábado, por favor, vengan a nuestra reunión y estamos haciendo la reunión presencial de, del Ministerio Juvenil Kedusha. Ya lo estamos haciendo presencial, por favor, vengan, están todos invitados. Les envío un abrazo y bendiciones.